El vértigo es un síntoma y se define como la sensación ilusoria de movimiento. También puede ser una sensación de balanceo o inclinación. El vértigo puede deberse a una disfunción en el sistema vestibular, el nervio vestibular o las estructuras vestibulares centrales en el tronco del encéfalo o el cerebelo. Es importante estar familiarizado con la anatomía de este sistema para comprender su fisiopatología. Entonces tenemos el aparato vestibular periférico, que incluye los canales semicirculares, el utrículo, el sáculo, que corresponde al órgano de balance o equilibrio, y la cóclea, que es el órgano de la escucha que se ubica a nivel del hueso temporal. El aparato vestibular incluye 3 canales semicirculares pares que detectan el movimiento de rotación y el utrículo y el sáculo que detectan el movimiento lineal. Estas estructuras están llenas de endolinfa y contienen células ciliadas neuroepiteliales que están ubicadas en el utrículo y el sáculo, las cuales están cubiertas por una membrana otolítica gelatinosa en la que están incrustadas partículas de carbonato de calcio, que son otolitos, y sirven como receptores cinéticos que son muy sensibles al movimiento y transmiten esos impulsos que indican la posición y el movimiento de la cabeza al tronco del encéfalo a través del ganglio vestibular o de Scarpa, que se encuentra situado en el conducto auditivo interno. Existen causas periféricas y causas centrales del vértigo. Dentro de las causas periféricas se encuentra el vértigo posicional paroxístico benigno, que es causado por otolitos desalojados del utrículo que migran hacia uno de los canales semicirculares, generalmente es a los canales posteriores, porque son los que más dependen de la gravedad. Por lo tanto, simulan un movimiento que es inexistente. El vértigo posicional paroxístico causa un síndrome vestibular episódico provocado. Usualmente su duración es menor o igual a 1 minuto. Es provocado porque los síntomas se generan cuando el paciente mueve la cabeza, no se asocia a pérdida auditiva, y usualmente el vértigo posicional paroxístico responde a la maniobra de Diels-Hallpike, que es una maniobra de recanalización canalicular. Ahora, la neuritis vestibular y la laberintitis es un trastorno autolimitado que suele asociarse a una inflamación viral o postviral que afecta la parte vestibular del octavo par craneal. La mayoría de los pacientes se recuperan por completo y suele causar un síndrome vestibular agudo espontáneo. La inflamación del nervio causa una distorsión de la transmisión de la señal que va desde el sistema vestibular hasta el cerebro. Se caracteriza porque hay una aparición rápida de vértigo severo con náuseas, vómitos e inestabilidad de la marcha. El nistagmus asociado a esta patología suele ser unidireccional y horizontal o horizontal torsional. Este nistagmus se caracteriza porque se suprime con la fijación visual y no cambia de dirección con la mirada del paciente. Tiene una prueba de impulso cefálico positiva. Los pacientes presentan inestabilidad para la marcha, pero aún conservan la capacidad de deambular. Hay ausencia de síntomas neurológicos. Es un paciente a quien no se le encuentra signos de focalización neurológica, y si hay pérdida auditiva unilateral es cuando hablamos de una laberintitis. Ahora, la enfermedad de Meniere es una enfermedad que está asociada a una hidropesia endolinfática que puede causar la distorsión y distensión de las porciones membranosas del sistema laberíntico, donde suele haber una tríada de síntomas caracterizada por tinnitus, vértigo episódico y pérdida auditiva. Los síntomas de la enfermedad de Meniere suelen iniciar a los 20 a 40 años. Realmente su clínica es variable. El vértigo en esta patología suele durar de 20 minutos a 24 horas, que puede asociarse a vómitos y náuseas, y también pueden presentar una sensación de presión o plenitud en el oído afectado. Dentro de las causas centrales, todas las causas de origen central van a causar un vértigo sostenido no posicional. No suele depender de la posición que se presenta el vértigo en el paciente. Una causa a tener en cuenta y que es muy importante es el infarto de la circulación posterior. Se caracteriza por un inicio súbito y espontáneo de vértigo sostenido
que suele asociarse a otros déficits neurológicos que es muy importante evaluarlos, como ataxia, diplopía o visión doble y defectos en los pares craneales. Es un diagnóstico a considerar en los pacientes adultos mayores y en aquellos que tengan factores de riesgo, dado que este tipo de infartos suelen ser mal diagnosticados hasta 2 veces más que aquellos infartos que son de circulación anterior. La migraña vestibular es otra causa de vértigo de origen central que, en ausencia de lesiones estructurales, debe de considerarse en un paciente con vértigo asociado a cefalea. Causa un síndrome vestibular episódico espontáneo, su duración es de minutos a horas y realmente su frecuencia de presentación es variable. Puede ser diaria o durar 1 o 2 veces al mes. Puede asociarse también a otros síntomas migrañosos que es importante evaluar en la anamnesis del paciente, como fotofobia, fonofobia, si presenta aura visual. Suele acompañarse de nistagmus y para su diagnóstico deben de cumplirse los criterios de la International Classification of Headache Disorders. Y otra causa a tener en cuenta es la esclerosis múltiple, la cual es la enfermedad desmielinizante inflamatoria inmunomediada más común del sistema nervioso central. Su causa realmente aún no es conocida, pero dentro de sus mecanismos fisiopatológicos se cree que se debe a un trastorno inflamatorio mediado por el sistema inmune, por linfocitos autorreactivos que afectan o que atacan la vaina de mielina de los nervios. Dentro de las manifestaciones clínicas, cuando hay un compromiso del cerebelo o del tronco encefálico, pueden presentar algunos de los síntomas que hemos venido viendo a lo largo del video. Entonces pueden presentar diplopía, ataxia con nistagmus, vértigo, entumecimiento facial. Otras manifestaciones clínicas son neuritis óptica unilateral. Si les gustó este video acerca de las causas del vértigo, pueden darle like y suscríbanse.